definida. Vamos a ir adelantando que este concepto de la integral definida, nosotros manejábamos la noción de integral del curso de cálculo diferencial. La notación va a ser un tanto similar. Esta es la notación para la integral. Esta función se le llama el integrando. Diferencial de x nos hace referencia a la variable de integración. Pero en esta ocasión, la integral definida ahora se le va a representar agregándole estos dos llamados los límites de integración. O sea, se lee esto, la integral desde a hasta b también, ¿no? Esta es la integral definida. Bueno, para calcular la integral de este tipo, la definida, vamos a utilizar en este curso 3 métodos para su cálculo. El primer método es el método de los límites, o sea, aplicando límites de sumas de Riemann. Esa es la primera técnica para calcular una integral definida. Entonces, este va a ser justamente el motivo de esta clase de hoy, ¿no? Límites de sumas de Riemann. La otra forma de calcular una integral definida es mediante el método de la interpretación geométrica. Y el último método es mediante el llamado segundo teorema fundamental del cálculo, segundo TFC. ¿De acuerdo? ¿Cuándo utilizo límites de sumas de Riemann? Acá vamos a poner, este es el teorema de Riemann. Esto se utiliza, a diferencia de los otros casos, Riemann se va a utilizar cuando el problema explícitamente nos lo pida. O sea, si el ejercicio nos indica, calcula la integral definida mediante el teorema de Riemann, o sumas de Riemann, o límites de sumas de Riemann, entonces ahí nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Esto es, el problema lo pide, ¿no es cierto? Esa es la indicación. ¿Cuándo voy a aplicar sumas de Riemann? Exclusivamente cuando el problema lo pide. Si no lo pide, entonces puedo aplicar o bien interpretación geométrica o bien el segundo teorema fundamental del cálculo. Bien, ¿en qué consiste calcular una integral definida mediante límites de sumas de Riemann o el teorema de Riemann? Consiste en aplicar esta fórmula. Primero vamos a identificar en la notación de la integral definida quiénes son los límites de integración, o sea, A y B, luego la función integrando es lo que vamos a observar, y se aplica la siguiente fórmula, es el límite de una sumatoria. Esta sumatoria recibe el nombre precisamente de suma de Riemann. La sumatoria, como bien sabemos, tiene un índice. Este índice es igual a K. Y en todos los casos empieza a partir desde K igual a 1 hasta un índice final que va a ser el índice N. Ese índice N es precisamente la variable del límite y este límite tiene tendencia al infinito. O sea, el límite cuando N tiende al infinito de esta sumatoria. En la sumatoria, el término general, lo que va dentro del símbolo es la función integrando evaluada en una cantidad que se llama x sub k y todo esto multiplicada por otra cantidad llamada delta x. ¿Quiénes son cada una de ellas? Vamos a especificarlo por acá, donde se cumple que en principio delta x es igual a, se obtiene mediante esta fórmula, se resta el límite superior menos límite inferior, b menos a, en este caso es así, dividido sobre n, ojo porque n viene a ser la variable del límite. En otras palabras, el índice final en esta sumatoria. ¿Y quién es x sub k? Para encontrarlo, aplicamos esta otra fórmula que consiste en, identifico el término, el límite inferior, el cual es a, y se le suma k
variable de la sumatoria por el delta X que hemos calculado previamente. Podemos utilizar la expresión ACAX, ¿no? Para recordarnos esa fórmula. Entonces, de esta manera nosotros calculamos una integral definida utilizando el teorema de Riemann. ¿Ok? Aplicar esta fórmula quiere decir que estoy aplicando el teorema de Riemann o los límites de las sumas de Riemann. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el proceso que nosotros seguimos? Además de que nos hemos identificado delta X y X sub K, lo que vamos a hacer primero es calcular esta sumatoria. Esta sumatoria se va a calcular, hay unas formulitas que se han colocado en el material de trabajo. Vamos a colocar aquí, las fórmulas están en la separata, ¿no? en el material, también me aparece con el nombre del compendio, ¿sí? Entonces, vamos a recordar algunas fórmulas de ciertas sumatorias que son notables. En particular, recordemos que esto está en el material de trabajo. El material de trabajo ustedes lo pueden encontrar en la página, ahí donde hemos ingresado a esta reunión, aparece una lista, ¿ya? En la página 3 se encuentra, es una lista de unas sumas notables, igual las vamos a colocar, ¿ya? Esto es porque cuando uno calcula esta integral definida, lo primero que hace es concentrarse en este cálculo de la sumatoria. Luego de que calculamos la sumatoria, ella siempre nos va a quedar en función de la variable n. O sea, va a estar, qué sé yo, n cubo más n menos 1, y acá, por ejemplo, 6n cubo menos n más 10. Y luego de que nosotros hemos calculado esta sumatoria, recién allí le tomamos límite. ¿Ok? Entonces, la primera sumatoria notable es la siguiente, es la sumatoria cuando se cumple que el término general de la sumatoria es un 1. Si tenemos sumatoria de estos unos, entonces esto siempre le ponemos n. ¿Ok? Recordemos que esto es 1 más 1 más 1 las veces que nos indicaría, bueno, cuando k vale 1 es 1, cuando k vale 2 y así, o sea, significaría sumar unos n veces, por eso sería n por 1. Por lo tanto, así nos quedaría esa primera suma notable. ¿Ok? Luego, la siguiente suma notable que vamos a considerar es aquella en donde nosotros tengamos, a ver, vamos a recordar qué son estos n. Este término general, cuando aparece como k, que es la variable de la sumatoria, esto se le pone, es como decir la suma de los... cuando k vale 1, el término es 1, cuando k vale 2, el siguiente término es 2, y así en adelante. Entonces, esto sería una fórmula conocida, ¿no? n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Bueno, y así hay otras fórmulas más, como por ejemplo, vamos a agregarle la fórmula de la sumatoria. Estos son igual, ¿no? K desde 1 hasta n, y ahora vamos a poner k cuadrado. La suma, esto significaría la suma de los cuadrados de los primeros enteros positivos. Luego vamos a poner aquí la suma de los cubos. Estas son fórmulas que nosotros, bueno, manejamos por, digamos, los conocimientos que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Suma de los cuadrados, la formulita es n por n más 1. Se parece hasta ahí a la fórmula de la suma de los naturales, ¿sí? Pero se le va a multiplicar por 2n más 1 y todo eso dividido entre, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así lo puedo poner. Y para el caso de los cubos, se repite la fórmula de la suma de los n primeros naturales consecutivos, o sea, es n por n más 1 sobre 2, pero todo esto se eleva al, cuidado, no es al cubo, es al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bien, y lo otro que vamos a mencionar es la fórmula que está viniendo bien seguido, es la fórmula de la sumatoria
Pero fíjense ahora, vamos a aplicar, todos estos casos anteriores se aplican cuando la función integrándose a una función polinómica. Pero este caso se utiliza cuando la función integrándose a una función exponencial. Y esta es la fórmula siguiente, o sea, tengo que tener en la base un número purito, un número real, y todo ello elevado a la variable de la sumatoria, o sea, elevado a la k. Entonces, esto es una fórmula notable. Para esto lo que hago es identificar esta base R y multiplicamos por la siguiente fracción. En el numerador y el denominador va lo mismo, 1 menos R, 1 menos R, pero arriba se coloca el índice final, así se le pone, R elevado a la n, ¿ok? Muy bien, y para culminar vamos a poner una fórmula relativa a los límites. Vamos a recordar aquí que el límite, cuando n tiende al infinito de una fracción, vamos a colocar esta fracción que va a tener la siguiente forma. En el numerador vamos a colocar a, esto va a ser así, n, es una función polinómica, y aquí vamos a colocar b. Estamos colocándolo de esta manera. En el numerador tenemos una función polinómica y en el denominador también. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de límites, teníamos una formulita que nos permitía calcularlo de modo directo. Esto es por cálculo diferencial. Si el grado de arriba, o sea, si el mayor exponente de n viene a ser la variable, esto es un polinomio variable n, si el mayor exponente de n es p y el mayor exponente de n en el numerador y el denominador respectivamente son p y q, comparo, si tienen los mismos grados y p es igual a q, entonces el límite lo calculamos como la división de los coeficientes que acompañan a esos términos que llevan los mayores exponentes, ¿no? Se llama el coeficiente principal. Entonces se divide el coeficiente principal de arriba entre el coeficiente principal de abajo. Y listo. Así se obtiene este límite de modo directo. Se puede aplicar también la regla del L'Hopital, pero preferimos utilizar esta fórmula. Y si el grado de arriba es menor que el grado de abajo, entonces el límite de modo directo le vamos a poner 0. Bueno, eso es lo que vamos a recordar para esta primera parte. Y lo que sigue es empezar a resolver los siguientes problemas. La 34A nos pide que calculemos la siguiente integral. Vamos a llamarle a esa integral, le vamos a poner por nombre integral I. Ok, esta integral está escrita de la siguiente manera. Sus límites de integración son 0 y 3 y el integrando se ve claramente que es una función polinómica, ¿no? Es una función x cuadrado menos 4x. Nótese que el problema nos dice que utilicemos sumas de Riemann. Si el problema me pide que habla acerca de Riemann, entonces es inmediato que tengo que utilizar esta fórmula con estas cantidades definidas de esta forma y aplicando oportunamente cualquiera de estas formulitas. Vamos a identificar, esta es la función f, el integrando, los límites de integración serían a igual a 0, b igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, por Riemann, lo que Riemann nos dice es que para calcular esta integral definida, lo vamos a hacer a través del cálculo del límite de esta sumatoria, ¿no? Índice inicial 1, índice final n, función evaluada en x sub k por delta x. Vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular cada uno de estas cantidades, ¿sí? Teniendo en cuenta la fórmula, se nos va a hacer muy sencillo calcular cada una de esas expresiones. A ver, empezamos con el delta x. Delta x es un espaciamiento, gráficamente representa un espaciamiento en una partición. Nosotros aplicamos la fórmula de modo directo, ¿no? Delta x es b menos a sobre n. Entonces veo que b es 3, a es 0, y sobre n, que es la variable
del límite, ¿no? Entonces, esto nos quedaría 3 dividido por n. Luego, x sub k se calcula con la fórmula ACAX. Entonces, identificamos el límite inferior a que vale 0, multiplicamos k por delta x, que es 3 dividido por n. ¿No es cierto? Entonces, estas cantidades tenemos que sustituirlas en este término general, ¿no es cierto? Vamos por partes, entonces reemplazamos. Y para irnos adelantando un poco lo que se viene, podemos ir aquí nomás, antes de reemplazarlo para ganar un poco de espacio y tiempo, vamos a evaluar, necesito evaluar f en x sub k, ¿no es cierto? X sub k nos va a quedar 3k sobre n, se ve clarito que resulta ello, y evaluar f en x sub k sería poner x sub k al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por x, pero x es x sub k. Y luego sustituimos lo que hemos encontrado, ¿no? X sub k es ella, al cuadrado nos quedaría 9k cuadrado sobre n cuadrado, menos 4 por x sub k, que ya podemos ponerla, vamos a multiplicar 4 por 3, quedaría 12k sobre n. Entonces mejor así, ¿no? Podemos reemplazarlo también directo, y luego ahí operar, pero mejor lo adelanto y lo tendríamos escrito de esa forma, ¿no? Entonces ahora vamos a reemplazar. No hay que olvidar que, vamos a poner esto así, ¿no? Vamos a insistir en que para calcular este límite, lo primero que se hace es determinar la expresión que representa esta sumatoria, ¿no? Fx sub k vamos a sustituirla como, a ver, esto sería, vamos a reemplazar 9k cuadrado sobre n cuadrado menos 12k sobre n, ¿cierto? Y esto multiplicamos por delta x. Delta x lo reemplazamos tal cual, eso sería 3k sobre n. Y como hemos mencionado, primero en este cálculo de límite, lo primero que se hace es calcular, determinar esta sumatoria. Vamos a ponerle sumatoria S. Primero tenemos que hallar S. Habíamos anticipado que esta S nos va a quedar en función, siempre te queda en función de la variable n, para así recién poder tomarle el límite. Entonces vamos a calcular S, vamos a hacerlo por separado, lo podemos hacer ahí también. Lo hacemos por separado y vamos a observar, aquí puedo trabajar así. Notamos que ella está multiplicando a todo el corchete, entonces podemos distribuirlo así de esta forma. Entonces realizamos la distribución y la sumatoria nos quedaría así, ¿no? Subindicada desde K1 hasta K igual a n. El término general nos quedaría 27 K cubo sobre n elevado al cubo. Aquí sería 36K cuadrado sobre n cuadrado, ¿cierto? Luego, las propiedades de las sumatorias que nosotros recordamos de los cursos anteriores son en principio que se puede la sumatoria distribuir relativa a la suma o a la resta, a la multiplicación no, ¿cierto? Y cuando distribuimos, observamos que hay unas variables de la sumatoria que es k, ¿cierto? Y 27 sobre n cubo, bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Ya que es el primer ejercicio, tendremos k1 hasta n, y tendríamos 27 sobre n cubo por k elevado al cubo, menos, aquí vamos a poner sumatoria desde k1 hasta n, tendríamos 36k cuadrado sobre n cuadrado. Lo que estábamos diciendo era lo siguiente, que si nosotros observamos, la variable de la sumatoria es k, por consiguiente, ello implica que toda esta fracción vendría a ser una constante. 27 sobre n al cubo es constante con respecto a k, entonces a ella la podemos desplazar. Lo mismo en este otro término general,
¿cierto? 36 sobre n cuadrado se puede desplazar de la sumatoria, lo cual implicaría que estaríamos escribiendo que la sumatoria sería 27 sobre n cubo por la sumatoria de una expresión, la sumatoria donde su término general es k al cubo, y ya uno observa, claro, al costadito está, uno se da cuenta de que esas sumatorias, aquí quedaría k cuadrado como término general en la segunda sumatoria, y precisamente esas son las fórmulas que nosotros acabamos de recordar. Si la función entonces es polinómica, vamos a encontrarnos con alguna de estas sumatorias notables. Si la función es exponencial, vamos a aplicar esta sumatoria notable 5. ¿Ok? Polinómica, en la base está la variable x, exponencial es al revés, en la base número y en el exponente la variable. Eso se llama una exponencial. Bueno, lo cierto es que ya encontramos las sumatorias notables que estábamos mencionando, entonces vamos a reemplazarlas, ¿no? K al cubo, la sumatoria con término general K al cubo, esta ya la tenemos identificada, a ver, sería, vamos a colocarla en esta parte, y vamos a poner la fórmula, sería la sumatoria en donde el término general es K cubo, es esta formulita, ¿no? N, vamos a distribuir este cuadrado, quedaría N cuadrado, y acá N más 1, esto sería así, ¿no? N más 1, esto vamos a ponerle N más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y esto dividido entre, esto lo vamos a poner así, ¿no? Dividido entre 4. Bueno, posteriormente lo que estaríamos colocando es aquí la siguiente sumatoria. Esto viene a ser menos 36 sobre n cuadrado. Y esto multiplicado por la sumatoria de estas cantidades. Aquí hay una pequeña errata. Aquí el delta X, el delta X ha resultado ser 3 sobre n nada más, ¿no? Vamos a rectificar eso. Ponemos así, ¿no? Delta X 3 sobre n, entonces acá tendríamos, vamos a modificar aquí estos exponentes nada más, ¿no? Muy bien, aquí también, y listo, ¿no? Sería delta X 3 sobre n, entonces acá le vamos a poner n al, aquí sería en la parte superior. Ahora vamos a reiterar cómo ha sido el cálculo. Sería 3 por 9, 27k al cuadrado, y abajo sería n cubo, 36k solamente sobre n elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a poner 27k cuadrado, n cubo, y por aquí 36k, y aquí 36 sobre n cuadrado, ¿no? 36k sobre n cuadrado todo. Entonces aquí desplazamos 27 sobre n cubo, y este exponente sería k elevado al cuadrado, ¿no? Listo, menos 36 sobre n cuadrado, y acá tendríamos solamente k. Entonces la fórmula que nosotros vamos a aplicar es la suma de los cuadrados, esto es, sería 27 sobre n cubo, todo esto multiplicado por esta fórmula, esto es n por n más 1 sobre 2n más 1 entre todo esto dividido entre 6, ¿no? Listo. Luego la siguiente es menos 36 n cuadrado, y la fórmula de la sumatoria cuyo término general es k está apareciendo aquí, ¿no? N por n más 1 sobre 2.
Listo. Ahí está entonces la expresión de la sumatoria S. Obviamente uno puede simplificar, es decir, vamos a ir cancelando aquí, acá podemos simplificar esta n, aquí nos quedaría n cuadrado, luego podemos ir operando, aquí vamos a operar este producto de dos factores, esto sería 2n cuadrado, más n por 1n, 2n por 1, 2n, lo sumamos y nos quedaría 3n y finalmente el producto de los términos independientes 1 por 1, ¿no? Aquí podemos también simplificar, observen que podemos cancelar aquí n y aquí podemos cancelar una n y nos quedaría n a la 1. Listo, ¿no? Luego de que ya tenemos todo eso calculado, vamos a reemplazar en la expresión anterior, vamos a poner un nombre, ya que esta sea la expresión asterisco. Entonces lo que hacemos es sustituirla allí, ¿no? Reemplazamos en asterisco. Y como habíamos mencionado, cuando uno reemplaza, la expresión que representa esta sumatoria, fíjense, nos ha quedado en variable n. A eso es lo que tenemos que llegar. Entonces vamos a ir simplificando. También aquí podemos cancelar tercia 2 y acá tercia 9. Aquí podemos sacarle mitad 1 y acá mitad 18. Y entonces tendríamos el límite de toda esta expresión en variable n, ¿no? Sería 9 medios, multiplicado por 2n cuadrado, más 3n más 1. Podemos multiplicar 9 con este trinomio, vamos a dejarlo así. Y, a ver, en el denominador tendríamos n elevado al cuadrado, nada más. Vamos a restarle esta expresión, sería 18 por n más 1 sobre todo esto dividido sobre n. Y bien, este es el límite que nosotros tenemos que calcular. Como ustedes observan, ese límite está en variable n y es un cociente de dos polinomios. O sea, está preparado para aplicarle esta fórmula número 6. Bien, como ustedes pueden notar, 9 medios es una constante, en el límite ella puede salir, y se ve claramente que aquí el mayor exponente del numerador sería 2, y el mayor exponente del denominador coincide con ese mismo valor 2. Por consiguiente, para calcular este límite, simplemente dividimos los coeficientes que acompañan a ese grado, o sea, se divide 2 entre 1. Lo mismo aquí. Nosotros vemos que el mayor exponente aquí es 1, aquí también es 1, es un polinomio lineal. Los coeficientes son aquí 1 arriba, 1 abajo, y entonces la división seguiría siendo 1. Entonces, este límite se calcularía así: 9 medios constante multiplicado por la división 2 sobre 1, menos 18 multiplicado por la división 1 entre 1. Obvio que uno puede multiplicar aquí 9 por 2, y quedaría lo mismo, ¿no? Muy bien, simplificamos. Aquí vamos a cancelar 2 abajo, 2 arriba. Y la respuesta sería 9 menos 18, esto sería menos 9. Es decir, la integral definida que nos han pedido calcular tiene como valor menos 9. Esta sería la respuesta para este ejercicio, como ustedes ven.